El silencio que siguió a su negativa fue más denso que el humo de los puros y más frío que el hielo en los vasos de whisky. Clara mantuvo la barbilla alta, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba la bandeja de plata, un frágil escudo contra la mirada de Héctor. Él, el dueño de cada sombra en Madrid, un hombre cuyo poder no necesitaba ser anunciado, la observaba desde su reservado de terciopelo rojo. El club de jazz entero pareció contener la respiración, esperando el estallido, el castigo por la audacia de una simple empleada. Sin embargo, él solo inclinó la cabeza, un gesto casi imperceptible, y se disolvió de nuevo en la penumbra, dejando tras de sí una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Pero aquel no silencioso desató una tormenta que nadie vio venir. Si te quedas hasta el final, descubrirás el precio de su valentía. Suscríbete ahora y dinos desde qué ciudad nos acompañas en esta historia. Clara tenía 22 años y una vida dividida entre dos mundos irreconciliables. De día, sus dedos volaban sobre las teclas de un piano de cola en el Real Conservatorio Superior de Música, buscando la pureza en las partituras de Chopin. De noche, esos mismos dedos servían copas a hombres que compraban y vendían futuros con una simple firma. Era una existencia solitaria, marcada por la ausencia de sus padres y la responsabilidad autoimpuesta de honrar su memoria a través del arte. Su rostro, a menudo pálido por el cansancio, poseía una serenidad que muchos confundían con sumisión. No lo era. Era la calma de quien ha perdido casi todo y protege con ferocidad lo poco que le queda. Su propia integridad, un tesoro invisible en un mundo obsesionado con lo material. El club era una jaula dorada. El sonido del saxofón se derramaba por la sala como miel líquida, envolviendo conversaciones susurradas sobre política, finanzas y crímenes. La luz ámbar se reflejaba en las botellas caras, en los relojes de oro y en los ojos vacíos de mujeres que habían aprendido a sonreír sin sentir nada. Clara se movía entre las mesas como un fantasma, eficiente e invisible, absorbiendo la atmósfera opresiva. Sentía el peso de las miradas, la condescendencia en el gesto de un cliente al dejar una propina, la amenaza velada en el silencio de los guardaespaldas apostados en las esquinas. Este lugar era la antítesis de su música, un universo de poder y corrupción que ella atravesaba cada noche para poder pagar el alquiler de su pequeño refugio. La opresión no solo venía de los clientes poderosos, sino también de la rutina asfixiante. Su jefe, un hombre de sonrisa fácil y manos inquietas, le recordaba constantemente su posición precaria, la larga fila de chicas que esperaban para ocupar su puesto. Las deudas de sus estudios se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte, y el miedo a fracasar era un compañero constante en sus noches de insomnio. Su sentido de la justicia, afilado por las dificultades, chopaba frontalmente con la impunidad que presenciaba a diario. Veía cómo el mundo se doblegaba ante hombres como Héctor y una rabia silenciosa crecía en su interior. Una determinación por no convertirse en una más de las piezas de su tablero, sin importar el coste. Su firmeza no nacía de la ingenuidad, sino de una herida antigua. Recordaba las palabras de su padre, un profesor de historia que le enseñó a valorar el carácter por encima de la riqueza. Clara, podrán quitarte todo, pero nunca dejes que te quiten quién eres. Esa frase era su ancla, el faro que la guiaba en la oscuridad. Había visto la injusticia de cerca, cómo la enfermedad y la mala suerte podían destrozar a una familia buena y trabajadora, mientras otros prosperaban sin escrúpulos. Por eso, cuando Héctor le ofreció un atajo, una salida fácil a cambio de algo que no especificó, pero que ella intuyó turbio, su negativa fue instantánea, un acto reflejo de supervivencia moral. Era una promesa hecha a una tumba, un juramento silencioso de no traicionar sus raíces. Al terminar su turno, el contraste entre los dos Madrid la golpeaba con fuerza. Dejaba atrás el lujo ostentoso del barrio de Salamanca para sumergirse en la cruda realidad de la periferia, donde las luces de neón eran reemplazadas por farolas parpadeantes y el silencio tenía un eco de abandono. Su pequeño piso de alquiler era su santuario. Allí, el único sonido era el de sus propios pasos sobre el suelo de madera gastado, o la melodía que tarareaba mientras preparaba una cena frugal. La soledad era a la vez su castigo y su consuelo. En esas 4 paredes no era la camarera invisible ni la estudiante endeudada.
Era simplemente Clara, una mujer que soñaba con un mundo donde la belleza de una sonata importara más que el poder de un apellido. Aquella noche, sin embargo, algo había cambiado. Mientras caminaba por el pasillo del club hacia la salida de personal, sintió una corriente de aire helado que no tenía explicación. El murmullo habitual de los guardias había cesado. Un silencio expectante se había instalado en los rincones que antes ocupaba el poder. Vio su propio reflejo en un espejo de marco dorado y no reconoció la tensión en su mirada. El mundo que había mantenido a raya con tanto esfuerzo ya no estaba al otro lado del cristal. Había cruzado una línea invisible al mirar a los ojos al hombre que lo controlaba todo, y ahora sentía con una certeza aterradora que ese mundo venía a buscarla. La partida acababa de empezar, y ella ni siquiera conocía las reglas. El amanecer la encontraba siempre en movimiento, una figura anónima en el engranaje de Madrid. El trayecto en metro desde su pequeño piso en la periferia hasta el corazón de la ciudad era un recordatorio diario de la distancia que separaba sus aspiraciones de su realidad. El vagón se llenaba con el olor a metal y cansancio, con rostros que compartían su misma prisa y su misma resignación. Apoyada contra el cristal frío, observaba cómo los barrios humildes daban paso a las fachadas señoriales del centro, sintiendo cada estación como un peldaño en un ascenso que nunca parecía llegar a la cima. Su mundo era un péndulo que oscilaba entre la luz del arte y la sombra de la servidumbre, y cada mañana sentía el peso de ese vaivén en el alma, una fatiga que iba más allá de la falta de sueño. Sin embargo, al cruzar las puertas del conservatorio, el aire cambiaba. El murmullo de la ciudad era reemplazado por el eco de escalas y arpegios que se filtraba por los pasillos. Allí, sentada frente al piano, Clara dejaba de ser la camarera invisible. Sus manos, que por la noche sostenían bandejas de plata, ahora acariciaban el marfil frío de las teclas con una intimidad reverente. La música era su verdadero idioma, un refugio donde no existían las jerarquías ni las humillaciones. Cada nota de Rajmáninov era una rebelión silenciosa, una afirmación de su identidad. En esas horas preciosas no luchaba por sobrevivir, sino que vivía con una intensidad que el resto del día le negaba, construyendo con sonidos la belleza que el mundo exterior se empeñaba en desmantelar a su alrededor. La transición de vuelta a la cruda realidad comenzaba con el uniforme. Una falda negra, una blusa blanca y un ridículo lazo de seda barato que sentía como una soga al cuello. Era una armadura que, en lugar de protegerla, la despojaba de sí misma, convirtiéndola en una función, en un objeto al servicio de los demás. Al mirarse en el espejo del vestuario del personal, veía el rostro de una extraña, una versión de sí misma con la mirada cansada y una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. Cada noche, al ponerse esa ropa, sentía que enterraba un poco más a la pianista, a la soñadora, para dar paso a la empleada eficiente y sumisa que el club exigía que fuera, un sacrificio diario en el altar de la necesidad. Ricardo, el gerente del club, personificaba la opresión cotidiana con una precisión cruel. Era un hombre cuya amabilidad superficial escondía un desprecio profundo por quienes consideraba inferiores. Sus elogios eran siempre el preludio de una exigencia abusiva, y sus miradas se demoraban más de lo debido, un recordatorio constante de su poder sobre ella. A menudo, mientras Clara pasaba a su lado, él dejaba caer comentarios sobre su suerte al tener ese trabajo, sobre lo fácil que sería reemplazarla. No eran amenazas directas, sino un goteo constante de veneno diseñado para minar su autoestima y asegurar su obediencia. Ella aprendió a navegar su presencia con una diplomacia helada, respondiendo con monosílabos y manteniendo una distancia física que era su única defensa. Las presiones externas se materializaban en forma de sobres con membretes oficiales que se acumulaban en la mesita de la entrada de su piso. La matrícula del conservatorio, el alquiler, las facturas que parecían multiplicarse sin control. Cada sobre era un nudo más en la garganta, un recordatorio tangible de lo frágil que era su equilibrio. A veces, por la noche, se sentaba a hacer cuentas, moviendo números de una columna a otra en un intento desesperado por encontrar una solución que no existía.
Esta vulnerabilidad económica era su jaula. La hacía sentir atrapada, consciente de que un solo paso en falso, una enfermedad o un despido, podría hacer que todo su mundo se derrumbara como un castillo de naipes. Su lucha no era por lujos, sino por la simple dignidad de seguir persiguiendo su sueño. La jornada en el club era un ejercicio de autocontrol. Se movía con una gracia eficiente entre las mesas, ignorando las conversaciones sobre acuerdos millonarios y vidas ajenas que se rompían con la misma facilidad con la que se descorchaba una botella de champán. Aprendió a no escuchar, a no ver, a convertirse en parte del mobiliario. Pero sus sentidos lo captaban todo. El brillo depredador en los ojos de un hombre al cerrar un trato, la tristeza vacía en la risa de su acompañante, el olor a poder y decadencia que impregnaba el aire. Sentía la injusticia del mundo concentrada en ese espacio de terciopelo y humo, un microcosmos donde el dinero compraba el silencio, la lealtad y a veces incluso las almas. En medio de esa atmósfera asfixiante, Clara se aferraba a pequeños gestos de humanidad. Una palabra amable a la chica nueva del guardarropa que temblaba de nervios. Compartir un trozo de su bocadillo con el anciano músico del saxofón durante un descanso. O simplemente encontrar un segundo para mirar por la ventana de la cocina y ver la luna sobre los tejados de Madrid. Un recordatorio de que existía un universo más allá de esas paredes doradas. Eran actos minúsculas, casi invisibles, pero para ella eran anclas que la mantenían conectada a sus principios, una forma de resistir la erosión moral que el ambiente intentaba imponerle. Eran su manera de demostrarse a sí misma que aunque sirviera a ese mundo, no le pertenecía. Aquella noche, la tensión era diferente. Un grupo de hombres ocupó la mesa más grande del reservado, su arrogancia llenando el espacio como un gas tóxico. Eran del tipo que disfrutaba exhibiendo su poder a través de la crueldad con los que consideraban insignificantes. Clara sintió una punzada de aprensión al acercarse a tomarles nota. Sus risas eran demasiado altas, sus miradas demasiado invasivas. Uno de ellos, el líder aparente, la observó de arriba abajo con una sonrisa despectiva, como si estuviera evaluando una mercancía. Durante toda la velada, sus peticiones se volvieron cada vez más caprichosas y sus comentarios más afilados, probando sus límites con un placer sádico. El clímax de la humillación llegó de forma deliberada y fría. Mientras servía una copa de vino caro, el hombre movió su brazo bruscamente, haciendo que el líquido rojo se derramara sobre la manga de su impecable traje italiano. «¡Torpe!», gritó, poniéndose en pie para que todos fueran testigos. «¿No sabes hacer tu trabajo? Esto cuesta más de lo que ganarás en un año». El silencio se apoderó de la sala. Ricardo, el gerente, corrió hacia la mesa, deshaciéndose en disculpas hacia el cliente e ignorando por completo a Clara. «Ella pagará la tintorería, por supuesto, y será descontado de su sueldo», sentenció, mirando a Clara con un desprecio absoluto. Fue una injusticia pública, un acto diseñado para aniquilar su dignidad. Clara se quedó inmóvil, sintiendo el calor de la vergüenza subir por su cuello, mientras el hombre la fulminaba con la mirada. No dijo nada, simplemente asintió, recogió los restos del desastre con manos temblorosas y se retiró hacia la cocina bajo el peso de las miradas de toda la sala. Se refugió en el callejón trasero, junto a los contenedores, intentando contener las lágrimas de rabia e impotencia. El aire frío de la noche golpeó su rostro, pero no pudo apagar el fuego que sentía por dentro. Se sentía completamente sola, expuesta y rota. Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad absoluta cuando una sombra se separó de la oscuridad del rincón más alejado del callejón, y una voz grave y tranquila rompió el silencio. Nadie debería ser tratado así. Esa voz, grave y serena, cortó el aire viciado del callejón como un cuchillo afilado. Clara se giró, con el corazón detenido en un instante de miedo primordial, y lo vio. Salió de la penumbra más profunda, donde la luz de las farolas no llegaba, como si la propia oscuridad le hubiera dado forma.
Era Héctor, lo reconoció por la quietud de su poder, una energía que había sentido antes en el club, pero que aquí, en la intimidad de la noche, resultaba abrumadora. Vestía un traje oscuro, cortado con una precisión que parecía desafiar las leyes de la física, y sus manos estaban vacías, relajadas a los costados. No había amenaza en su postura, solo una presencia absoluta que absorbía todo el oxígeno a su alrededor. Su poder no residía en el ruido, sino en el silencio que imponía con su mera existencia. A su alrededor, la ciudad parecía enmudecer, los sonidos lejanos del tráfico y las sirenas se desvanecían en un murmullo respetuoso. Se mantuvo a distancia, observándola con una intensidad que la desnudaba, no de su ropa, sino de sus defensas. Sus ojos, oscuros y profundos, no juzgaban ni compadecían, diseccionaban, analizaban su postura temblorosa, la mancha de vino en su delantal, la lágrima solitaria que se abría paso por su mejilla. Era el centro inmóvil de un universo que giraba a su alrededor, un depredador que no necesitaba moverse para demostrar su dominio sobre el territorio. Justo en ese momento, la puerta trasera del club se abrió de golpe y el cliente del traje manchado salió al callejón, encendiendo un cigarrillo con manos airadas. Al ver a Héctor, la arrogancia se evaporó de su rostro como el humo en el viento. Palideció visiblemente, el cigarrillo tembló entre sus labios y una expresión de puro terror reemplazó a su ira. Balbució una disculpa incoherente, no dirigida a Clara, sino al hombre que permanecía en silencio en las sombras. La jerarquía del poder se manifestó de forma brutal y clara, una lección que Clara no olvidaría jamás. El hombre del traje caro era un rey en el club, pero aquí, en el callejón, no era más que un peón asustado. Héctor no necesitó alzar la voz ni hacer un solo gesto amenazante. Simplemente inclinó la cabeza, un movimiento casi imperceptible, y su mirada se endureció una fracción de segundo. Fue suficiente. El cliente apagó el cigarrillo contra la pared de ladrillo, murmuró otra disculpa y prácticamente huyó de vuelta al interior del local, cerrando la puerta con un cuidado reverencial. Clara presenció esa demostración de autoridad silenciosa y absoluta, y una nueva capa de miedo se añadió a la que ya sentía. Era un temor más profundo, más cerebral, mezclado con una extraña, inconfesable gratitud por haberla rescatado de una humillación que parecía no tener fin. Ahora estaban solos. El silencio que descendió era más denso que antes, cargado de preguntas no formuladas. Héctor finalmente desvió su atención del lugar por donde el cliente había desaparecido y la fijó por completo en ella. Su mirada la recorrió de nuevo, pero esta vez había algo diferente. Parecía buscar algo, conectar la imagen de la chica desafiante que le había negado su petición horas antes con la figura vulnerable que tenía delante. Por primera vez, Clara sintió que alguien la veía de verdad, no como una camarera o un objeto, sino como un enigma. Y en sus ojos, ella vio un destello de algo que no supo identificar, una curiosidad fría, casi académica. Dio un paso hacia ella, y el espacio entre ambos se cargó de una electricidad palpable. Clara contuvo la respiración, su instinto gritándole que huyera, pero sus pies estaban anclados al suelo. Podía oler su colonia, una fragancia sutil de sándalo y cuero que contrastaba violentamente con el hedor a basura del callejón. Se detuvo a un brazo de distancia, su imponente figura proyectando una sombra que la cubrió por completo. Su voz, cuando finalmente habló, fue tan baja que apenas fue un susurro en la noche. «El tinto de La Rioja mancha la seda», dijo, sus ojos fijos en los de ella. «El orgullo, no». La frase no era una absolución, sino una afirmación, una observación que la dejó sin palabras. De un bolsillo interior de su chaqueta sacó un pañuelo de lino, blanco e inmaculado. Se lo tendió, un gesto formal y anacrónico en aquel entorno sórdido. Era una ofrenda de paz, pero también un símbolo de su mundo, un mundo de orden, limpieza y poder que ahora invadía el suyo. Clara dudó, su mirada yendo del pañuelo a su rostro impasible.
Aceptarlo se sentía como aceptar un pacto, cruzar un umbral invisible del que no habría retorno. Era un gesto simple, pero cargado de un significado que la aterraba y la atraía a partes iguales. Podía sentir el pulso martillando en sus sienes, cada segundo de su vacilación estirándose hasta el infinito. Finalmente, con la mano temblorosa, lo aceptó. El roce de sus dedos contra los de él fue breve, casi accidental, pero envió una descarga a través de su piel, un calor inesperado que contrastaba con el frío de la noche. Por un instante, sus miradas se encontraron y se sostuvieron, y en ese brevísimo lapso de tiempo, Clara creyó ver algo más allá de la impenetrable fachada de Héctor. No era debilidad, sino la sombra de una herida antigua, un eco de pérdida que resonaba en la profundidad de sus ojos antes de que la máscara de control volviera a caer en su sitio, más firme que nunca. Fue un atisbo de humanidad tan fugaz que casi dudó de haberlo visto. Sin decir una palabra más, Héctor dio media vuelta y caminó hacia una puerta metálica que Clara nunca había notado antes. La abrió sin llave y desapareció en la oscuridad del interior del edificio, cerrándola tras de sí con un suave clic que sonó como una sentencia. Se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando el callejón extrañamente vacío y silencioso. El aire pareció volver a circular, pero estaba cambiado, impregnado de su presencia. La amenaza del cliente humillado había sido reemplazada por algo mucho más grande, una fuerza de la naturaleza que acababa de pasar por su vida, alterando su paisaje para siempre. Clara se quedó sola, de pie bajo la luz amarilla de la farola, aferrando el pañuelo de lino en su mano. Estaba suave y conservaba un leve rastro de su aroma. El episodio con el cliente se sentía ahora como un recuerdo lejano, un prólogo insignificante para el verdadero evento de la noche. El miedo no había desaparecido, pero se había transformado en algo más complejo, una mezcla de pavor y una fascinación peligrosa. No sabía su nombre, pero sentía el peso de su existencia grabado en su destino, como una nota sombría y persistente en la partitura de su vida. Y sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que aquello no había sido un final, sino un comienzo. Los días que siguieron a aquella noche en el callejón se tiñeron de una extraña irrealidad. Clara intentaba aferrarse a su rutina, a la disciplina del conservatorio y a la mecánica del trabajo, pero la presencia de Héctor se había infiltrado en sus pensamientos como una disonancia en una melodía perfecta. El pañuelo de lino, que había guardado en el cajón de su mesita de noche, era un ancla tangible a ese momento de miedo y extraña protección. A veces lo sacaba, sintiendo la suavidad de la tela entre sus dedos, un objeto de un mundo de lujo y poder que no le pertenecía. Sentía una inquietud constante, la sensación de ser observada, como si unos ojos invisibles la siguieran en su trayecto en metro o mientras estudiaba las partituras, una sombra que se alargaba sobre la frágil normalidad que tanto se esforzaba por mantener. La sensación se materializó una semana después. No fue en el club, sino a plena luz del día, en una pequeña librería de viejo cerca del conservatorio donde solía buscar partituras olvidadas. Al salir, con el aroma a papel antiguo todavía en el aire, lo vio. Estaba al otro lado de la calle, apoyado con una calma depredadora en un coche negro tan pulcro que reflejaba el cielo gris de Madrid. No la miraba directamente, sino que observaba la fachada de la tienda con una concentración casi académica. El corazón de Clara dio un vuelco, una mezcla de pánico y una punzada de algo que no se atrevía a nombrar. Él levantó la vista y sus miradas se cruzaron por encima del ruido del tráfico. Fue un instante suspendido en el tiempo. No hubo sonrisa, ni saludo, solo un reconocimiento silencioso, una afirmación de que su presencia no era una coincidencia. Luego, con la misma lentitud con la que había aparecido, se apartó del coche, se metió dentro y el vehículo se deslizó por la calle, desapareciendo con una eficiencia silenciosa. Clara se quedó inmóvil en la acera, sintiendo el frío de la tarde en sus mejillas. Aquello no era un encuentro fortuito, era un mensaje. Él la estaba observando, conociendo su mundo, sus hábitos, sus pequeños refugios. Y ese conocimiento era una forma de poder, una invasión sutil pero total de su espacio vital. Para Héctor, observar a Clara se había convertido en una compulsión, una desviación de la férrea disciplina que regía su vida.
La veía salir del conservatorio, con la funda del violín de un compañero a la espalda y una expresión de concentración que la aislaba del mundo. La veía reír con una amiga en una cafetería, un gesto tan genuino y espontáneo que le pareció un artefacto de un tiempo olvidado. Cada detalle de su existencia sencilla y honesta era un espejo que le devolvía la imagen de todo lo que él había perdido o destruido. Su mundo era un laberinto de traiciones, alianzas frágiles y violencia contenida. Ella, en cambio, habitaba un universo regido por la belleza y la verdad de una sonata. Era una luz pura que le recordaba la oscuridad en la que vivía, y no podía apartar la mirada. Él no entendía del todo la naturaleza de su propia fascinación. Al principio creyó que era la simple novedad de su desafío, la audacia de su negativa. Pero era más profundo. En su rectitud, en su dignidad silenciosa, veía un eco de la mujer que su madre había querido que fuera, antes de que el negocio familiar lo consumiera todo. Protegerla se había convertido en un impulso primario, un acto de redención egoísta. Quería preservar su inocencia, mantenerla a salvo no solo de los peligros externos, sino de la mancha de su propio mundo. Sin embargo, sabía que su mera presencia en la periferia de su vida ya era una forma de contaminación, una amenaza que él mismo representaba. La ironía era cruel. Para protegerla debía mantenerse alejado, pero algo le impedía hacerlo. Las apariciones se volvieron más frecuentes, siempre a una distancia respetuosa pero inequívoca. Un atisbo de su coche aparcado cerca de su piso cuando volvía tarde del trabajo. Su silueta en un palco oscuro del club, observando no el escenario, sino a ella mientras se movía entre las mesas. Clara comenzó a vivir en un estado de alerta constante. Su miedo inicial se estaba transformando en una tensión nerviosa, una extraña familiaridad con su presencia. Empezó a buscarlo con la mirada, una necesidad casi inconsciente de confirmar que seguía allí, en las sombras. Era un juego peligroso, una danza silenciosa en la que ninguno de los dos hablaba, pero todo se comunicaba a través de miradas cargadas de preguntas y advertencias. Una noche de lluvia torrencial, mientras se apresuraba a salir del club al terminar su turno, el paraguas se le escapó de las manos por una ráfaga de viento y rodó hacia el bordillo. Cuando se agachó para recogerlo, empapándose en segundos, una mano lo alcanzó antes que la suya. Era él. Había salido de la nada, su figura imponente recortada contra las luces borrosas de la calle. Le tendió el paraguas y al cogerlo sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz, la calidez de su piel contra la suya, helada por la lluvia. La corriente eléctrica que sintió fue tan inesperada y potente que la dejó sin aliento. Levantó la vista a él y en la penumbra vio cómo su mandíbula se tensaba, su expresión impenetrable por un instante rota por algo vulnerable. No dijeron nada. El ruido de la lluvia llenaba el silencio entre ellos, un sonido violento y a la vez íntimo. Él la sostuvo la mirada un segundo más de lo socialmente aceptable, un lapso de tiempo en el que Clara sintió que podía ahogarse en la profundidad de sus ojos. Vio el conflicto allí, la lucha entre un impulso por acercarse y una necesidad férrea de mantener la distancia. Fue ella quien rompió el contacto visual primero, murmurando un «gracias» apenas audible. Él simplemente asintió, dio un paso atrás, volviendo a la sombra del portal de donde había salido y la dejó sola bajo la lluvia, con el corazón martillándole en el pecho y el calor de su toque todavía ardiendo en sus dedos. Esa noche Clara no pudo dormir. El recuerdo del roce de sus manos la perseguía, una sensación física que había trascendido la piel y se había instalado en su memoria. Se sentía a la vez aterrorizada y extrañamente viva. El miedo a su mundo, a lo que representaba, era real y paralizante, pero la conexión que sentía en esos momentos robados era innegable, una corriente subterránea que la atraía a él en contra de toda lógica y de su instinto de supervivencia. Estaba de pie en el borde de un precipicio, y una parte de ella, la más temeraria y solitaria, sentía la vertiginosa tentación de saltar, solo para descubrir si él la atraparía al caer. La protección de Héctor se volvió más tangible.
Una noche, Ricardo, el gerente, la acorraló en el pasillo de servicio con la excusa de un error en una cuenta. Su aliento olía a alcohol y su sonrisa era depredadora. «Quizá podrías compensarlo de otra manera, Clara», susurró, acercándose demasiado. Justo cuando ella iba a responder, una voz tranquila pero cortante como el acero resonó desde el final del pasillo. «¿Algún problema, Ricardo?» Era uno de los hombres de confianza de Héctor, un gigante silencioso que siempre estaba cerca de él. La amenaza en su tono era tan evidente que Ricardo retrocedió al instante, palideciendo y balbuceando excusas antes de escabullirse. Clara se quedó allí, temblando, mientras el hombre de Héctor la observaba con una expresión neutra. No le dijo nada más, simplemente asintió y se retiró. Pero el mensaje era claro. Héctor no solo la observaba, sino que había tejido a su alrededor una red de protección invisible. La sensación era ambivalente. Por un lado, sentía un alivio inmenso por haberse librado de la humillación de Ricardo. Por otro, la idea de ser vigilada y protegida por la maquinaria de un jefe de la mafia la hacía sentir como un pájaro en una jaula de oro. No era libertad, era una forma de cautiverio sofisticado, una deuda que no sabía cómo ni cuándo le sería cobrada. Su mundo se encogía mientras el de él la envolvía por completo. El dilema moral la consumía. ¿Cómo podía sentirse agradecida hacia un hombre cuya fortuna probablemente estaba construida sobre el sufrimiento de otros? ¿Cómo podía sentirse atraída por la oscuridad que él representaba? Cada gesto de protección, cada mirada silenciosa, desdibujaba las líneas entre el bien y el mal que siempre habían sido tan claras para ella. Él era un monstruo a los ojos del mundo, pero para ella se estaba convirtiendo en el único que veía su valor, el único que la defendía en un entorno hostil. Esta dualidad la desgarraba por dentro, enfrentando su brújula moral con los incipientes y peligrosos sentimientos que comenzaban a florecer en su corazón solitario. Héctor también libraba su propia batalla. Permitirse sentir algo por ella era una debilidad que no podía permitirse. El afecto era un lastre, una vulnerabilidad que sus enemigos sabrían explotar. Cada vez que la veía, se recordaba a sí mismo que debía mantenerse al margen, que su interés solo la pondría en un peligro mayor. Pero la atracción era como una marea, implacable y poderosa. Su pureza no era una debilidad, como él había pensado al principio, sino una forma de fuerza que él había olvidado que existía. En su presencia sentía el peso de sus pecados con más intensidad, pero también, por primera vez en décadas, un tenue resquicio de esperanza. La posibilidad de que una parte de su alma no estuviera irrevocablemente perdida. La tensión entre ellos alcanzó un nuevo nivel durante una gala benéfica celebrada en el club. Clara trabajaba en el evento, moviéndose entre la élite de Madrid con su habitual eficiencia silenciosa. Héctor estaba allí, no como el dueño en la sombra, sino como una figura pública, rodeado de políticos y empresarios. Sus miradas se encontraron varias veces a través de la sala abarrotada, creando una burbuja de intimidad en medio del caos social. Cada cruce de miradas era una conversación completa, llena de anhelo, advertencia y una tristeza compartida que ambos entendían sin necesidad de palabras. Se sentían como los dos únicos seres reales en un teatro de máscaras. Hacia el final de la noche, mientras recogía copas en una terraza con vistas a la ciudad iluminada, sintió su presencia a sus espaldas antes de verlo. «Deberías estar tocando para ellos, no sirviéndoles», dijo su voz grave junto a su oído. Clara se giró, su corazón latiendo con fuerza. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Algunos sueños tardan más en cumplirse», respondió ella, su voz temblorosa pero firme. Él la miró y por un momento la máscara de control se desvaneció por completo, revelando a un hombre cansado, marcado por una profunda soledad. «No dejes que nadie te convenza de que no los mereces», dijo él, y en su voz había un peso de arrepentimiento personal. El momento fue interrumpido por la llegada de dos hombres de aspecto amenazante.
No eran de los suyos, eran rivales, rostros conocidos en el submundo que no deberían haber estado en ese evento. Se detuvieron a unos metros, sus ojos fijos en Héctor con un odio palpable, pero su sonrisa maliciosa se dirigió a Clara. Uno de ellos habló, su voz cargada de veneno. «Vaya, Héctor, no sabía que tenías debilidades tan delicadas». La amenaza no era para él, sino para ella. La habían identificado como su punto vulnerable y acababan de declararla un objetivo legítimo en su guerra. El aire se heló, la música lejana del salón pareció desvanecerse. La reacción de Héctor fue instantánea y aterradora. Su cuerpo no se tensó, sino que alcanzó un estado de calma mortal, la quietud de un depredador justo antes de atacar. No miró a los hombres, sus ojos permanecieron fijos en los de Clara, pero su mirada se había vuelto fría como el hielo, protectora y a la vez posesiva. Lentamente, sin romper el contacto visual con ella, levantó una mano y la colocó con una suavidad casi reverencial en la parte baja de su espalda, atrayéndola ligeramente hacia él. No era un gesto romántico, sino un acto de posesión, una declaración de guerra silenciosa. El mensaje para sus enemigos era inequívoco, ella era suya. Y en ese instante, Clara comprendió que acababa de cruzar un umbral del que ya no había vuelta atrás. El calor de la palma de Héctor en su espalda era un ancla en un mar de pánico. No era un contacto posesivo, sino un escudo, una barrera invisible entre ella y la malicia que emanaba de los dos hombres. Clara podía sentir la tensión vibrando a través de él, una energía contenida, letal, que contrastaba con su aparente calma exterior. El rival, un hombre llamado Velasco, sonreía, saboreando el descubrimiento de una grieta en la armadura del hombre más temido de Madrid. Su mirada se deslizó desde el rostro impasible de Héctor hasta el de Clara, desnudándola con una insolencia calculada, disfrutando de su miedo. Sabía que cada segundo que la mantenía bajo su escrutinio era una espina clavada en el orgullo de su enemigo. La terraza, antes un refugio, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Velasco dio un paso adelante, rompiendo el precario equilibrio. Su movimiento fue lento, deliberado, diseñado para provocar. Una pieza demasiado delicada para un juego tan sucio, ¿no crees, Héctor? Siseó, su voz una mezcla de burla y amenaza. Extendió una mano, no hacia Héctor, sino directamente hacia Clara, con la intención de tocarle la cara, de marcarla como parte del conflicto. Para él, ella no era una persona, sino un objeto, un instrumento para herir a su adversario. El mundo de Clara se contrajo hasta ese único gesto invasor, esa mano que se acercaba para profanar su espacio, para arrastrarla a la fuerza a un abismo del que nunca podría escapar. El miedo la paralizó, pero debajo de él, una capa de rabia antigua y profunda comenzó a arder. Fue entonces cuando Clara rompió su propia regla de oro, la invisibilidad. La supervivencia le había enseñado a callar, a agachar la cabeza, a no ser un objetivo. Pero en ese instante, algo más poderoso que el miedo se apoderó de ella. No era por Héctor, era por sí misma, por la pianista que soñaba con Chopin, por la hija que honraba la memoria de su padre. Con una voz que no reconoció como suya, clara y firme como el cristal, dijo: «No me toque». Las palabras flotaron en el aire helado, un acto de desafío tan inesperado que incluso Velasco se detuvo, sorprendido. Por primera vez en su vida, Clara no se había apartado del peligro, se había plantado frente a él, defendiendo la última frontera de su ser. La reacción de Héctor no fue la explosión que todos esperaban, fue una implosión de violencia controlada, un movimiento tan rápido que el ojo apenas pudo registrarlo. En el instante en que la mano de Velasco se detuvo en el aire, a centímetros del rostro de Clara, la de Héctor ya estaba allí. No la apartó, la agarró. El sonido que siguió fue obsceno en el silencio de la terraza, un crujido seco y nauseabundo de huesos rompiéndose. Velasco ahogó un grito de agonía, su rostro contorsionado por el dolor y la incredulidad. Héctor ni siquiera lo miraba.
Sus ojos, ahora 2 fragmentos de obsidiana, seguían fijos en Clara, como si quisiera asegurarse de que ella estaba a salvo del eco de su propia brutalidad. Soltó la muñeca destrozada de Velasco con un desdén absoluto, dejándolo que se acuñara el brazo mientras gemía. El otro hombre, paralizado por el terror, retrocedió instintivamente. Héctor dio un paso, interponiéndose completamente entre Clara y ellos, su cuerpo una muralla infranqueable. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, pero cada palabra resonó con el peso de una sentencia irrevocable. «Ella no es parte de este mundo», dijo, y su mirada se clavó en los ojos aterrorizados del secuaz. «Y nunca lo será. Si volvéis a respirar en la misma dirección que ella, me aseguraré de que sea vuestro último aliento». Era una promesa, no una amenaza. Y con ella acababa de romper su código más sagrado: nunca mezclar su vida personal con el negocio, nunca mostrar una debilidad. Los 2 hombres se escabulleron como ratas, dejando tras de sí un silencio denso y vibrante. La música lejana del salón pareció vacilar y detenerse, como si toda la gala contuviera la respiración. El aire olía a peligro y a ozono después de un rayo. Clara se quedó inmóvil, mirando la espalda de Héctor, la silueta oscura que la separaba del abismo. Había visto la violencia antes, en las noticias, en las películas, pero nunca así. No como un acto de caos, sino como un instrumento de precisión, una extensión de la voluntad de un solo hombre. Y esa voluntad se había ejercido para protegerla. La comprensión de ese hecho era tan abrumadora como el miedo, una ola de emoción compleja que amenazaba con ahogarla. Lentamente Héctor se giró para encararla. La furia helada había desaparecido de sus ojos, reemplazada por algo mucho más crudo y expuesto, una preocupación casi febril. Su pecho subía y bajaba ligeramente, el único signo del torbellino que se agitaba en su interior. La observó, buscando en su rostro cualquier señal de repulsión, de miedo hacia él. Esperaba verla retroceder, huir de la bestia que acababa de desatar. Pero Clara no se movió. Sostuvo su mirada y por primera vez no vio a un monstruo. Vio a un hombre atrapado en una jaula de su propia creación, un hombre que acababa de arriesgarlo todo por un impulso que ni él mismo parecía comprender. Él levantó una mano, la misma que momentos antes había destrozado un hueso, y dudó en el aire, a medio camino entre ellos. Era una pregunta silenciosa, una petición de permiso. Clara dio un paso casi imperceptible hacia él, cerrando la distancia, y él aceptó el gesto como una absolución. Con una delicadeza que desmentía su fuerza, le apartó un mechón del pelo de la cara, sus dedos rozando su piel con la suavidad de una caricia prohibida. El contacto fue una descarga eléctrica, un punto de anclaje en la tormenta. En ese toque, ella sintió el peso de su soledad, la herida invisible que lo impulsaba. Y él, por primera vez, sintió la calidez de un contacto humano que no estaba manchado por el miedo o el interés. En ese instante, bajo las luces distantes de Madrid, se vieron el uno al otro sin máscaras. Ella vio al hombre perdido bajo el poder, y él vio la fuerza inquebrantable bajo la vulnerabilidad. Fue un momento de verdad tan intensa que ninguno de los dos pudo soportarla por mucho tiempo. Sin decir una palabra, él bajó la mano y la tomó suavemente por el brazo, guiándola lejos de la terraza, lejos de las miradas curiosas que comenzaban a asomarse. La condujo a través de pasillos de servicio silenciosos, alejándose del murmullo del mundo que acababan de hacer añicos. Cada paso que daban juntos era un paso hacia un territorio desconocido y sin retorno. Se detuvieron en un pequeño despacho con las luces apagadas, iluminado solo por el resplandor de la ciudad que se filtraba por la ventana. No se miraron, simplemente se quedaron allí, de pie en la penumbra, escuchando el sonido de sus propias respiraciones. El acto había terminado, la amenaza había pasado, pero las consecuencias acababan de nacer. Él había revelado su corazón, y ella lo había aceptado. Ya no eran un jefe de la mafia y una camarera atrapada en su órbita. Eran dos almas que se habían reconocido en la oscuridad. El silencio que los envolvió no era de paz, sino el eco ensordecedor de dos mundos que acababan de colisionar para no volver a separarse jamás.
La noche se desangró lentamente sobre Madrid, pero dentro de aquel despacho el tiempo se había detenido. El silencio que los envolvía era más denso que la oscuridad, cargado con el eco del hueso roto y las palabras no dichas. Fue Héctor quien lo rompió, no para ofrecer consuelo, sino para dictar una sentencia. Su voz era un susurro grave, desprovisto de toda la emoción que había delatado en la terraza. «Te irás a casa, ahora mismo», ordenó, sin mirarla, sus ojos fijos en el tapiz de luces de la ciudad que se extendía más allá del cristal. No era una petición, era el sonido de una puerta de acero cerrándose entre ellos, un mecanismo de protección tan brutal como el acto de violencia que acababa de cometer. Clara entendió que la estaba expulsando de su vida para salvarla de ella. El viaje de vuelta a su piso fue un trayecto a través de un túnel de irrealidad. No fue en un taxi, sino en un sedán negro de cristales tintados, conducido por una sombra silenciosa que no pronunció una sola palabra. La lluvia golpeaba el techo del coche con un ritmo fúnebre, y las luces de Madrid se desdibujaban tras el cristal mojado, convirtiendo la ciudad en una pintura impresionista de soledad. Cada farola que pasaban era un latido en la larga noche de su nueva existencia. Al llegar a su cortal, el hombre se limitó a esperar a que entrara, una escolta invisible que confirmaba su nueva condición. Era una prisionera, protegida, libre pero vigilada, sola pero nunca más realmente a solas. Esa noche, el vacío que Héctor dejó a su espalda era una presencia física, más fría y pesada que la propia noche. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia contra el recuerdo. Clara dejó su trabajo en el club, enviando una renuncia escueta y anónima, incapaz de volver a pisar el lugar donde su mundo se había fracturado. Su pequeño apartamento, antes su santuario, se sentía ahora como el escenario de un eco perpetuo. El recuerdo del calor de la mano de Héctor en su espalda luchaba contra la imagen de su violencia helada. Se sentaba frente al piano, pero sus dedos se negaban a obedecer, incapaces de encontrar la pureza en las notas. La música, su único refugio, estaba ahora contaminada por la disonancia de su dilema moral. ¿Cómo podía su corazón sentirse a salvo en manos de un monstruo que la había defendido de otros monstruos? Mientras Clara luchaba con sus fantasmas, Héctor se hundía de nuevo en la oscuridad que había intentado mantener a raya. El ataque a Velasco no fue un incidente aislado, fue una declaración de guerra. El submundo de Madrid es un organismo vivo que reacciona a la sangre, y la sangre que él había derramado por ella lo obligó a volverse más frío, más implacable. Se rodeó de sus hombres más leales, reforzó sus defensas y se sumergió en la brutalidad del negocio, purgando cualquier atisbo de debilidad. Cada movimiento estratégico, cada amenaza neutralizada era un ladrillo más en el muro que construía a su alrededor y por extensión alrededor de ella. Protegerla significaba borrarla de su presente, sacrificar su conexión en el altar de la supervivencia. La libertad que Clara creyó ganar al dejar el club resultó ser una ilusión. Pronto se dio cuenta de que la red de Héctor no la había abandonado. Veía el mismo coche oscuro aparcado al final de su calle por la mañana. Notaba rostros familiares en lugares inesperados, observándola desde la distancia en la cafetería cerca del conservatorio. No era una vigilancia amenazante, sino protectora, pero la sensación era la misma, la de estar en una jaula invisible. Su vida ya no le pertenecía, por completo. Cada paso que daba estaba supervisado, cada decisión parecía necesitar una aprobación silenciosa. La protección de Héctor se había convertido en un recordatorio constante de la deuda impagable que tenía con él, una deuda de sangre y silencio. Las semanas pasaron con una lentitud tortuosa, y el silencio de Héctor fue absoluto. No hubo llamadas, ni mensajes, ni más apariciones en la distancia. La ausencia se convirtió en una presencia fantasmal que ocupaba cada rincón de su vida. Se encontraba buscándolo en las multitudes, esperando ver su silueta en cada sombra. El dolor de su ausencia era agudo, una herida que no cicatrizaba, porque estaba ligada a la gratitud y al miedo. Se aferraba al recuerdo de su toque en la terraza, a la vulnerabilidad que había vislumbrado en sus ojos. Era la única prueba de que lo que había ocurrido entre ellos fue real, un momento de conexión brutal y sincera en un mundo construido sobre mentiras.
La realidad del mundo de Héctor la golpeó de forma tangible una tarde, a través de un breve recorte de periódico que encontró abandonado en el metro. La noticia hablaba de un ajuste de cuentas, en el que varios socios de Velasco habían desaparecido sin dejar rastro. Los nombres no le decían nada, pero el contexto era inequívoco. Sostuvo el papel con manos temblorosas, el texto borroso ante sus ojos. Aquello era la consecuencia directa de aquella noche en la terraza. Eran las ondas expansivas de la piedra que él había arrojado al estanque para protegerla. La violencia no había terminado con un hueso roto, apenas había comenzado. Y ella, sin quererlo, era el epicentro de todo. Esa noche, Clara se sentó al piano y por primera vez en semanas tocó. Pero ya no buscaba la pasión arrebatadora de Chopin ni el dramatismo de Rachmaninoff. Sus manos encontraron el camino hacia la arquitectura matemática y melancólica de Bach, una música que no hablaba de amor, sino de orden, de dolor y de una belleza austera y profunda. Mientras tocaba, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente cayeron, no de tristeza, sino de una lucidez dolorosa. El miedo dio paso a la comprensión. Su sacrificio no era solo el de su trabajo o su libertad, el de él era mucho mayor. Había puesto en riesgo su imperio y su propia alma para mantenerla a salvo, y su silencio era el precio que ambos debían pagar. Al otro lado de la ciudad, en un ático de cristal y acero que dominaba el horizonte de Madrid, Héctor observaba la misma lluvia que caía sobre el barrio de Clara. Estaba rodeado de un lujo que gritaba poder, pero la soledad en la habitación era tan vasta como el cielo nocturno. Había ganado la guerra contra Velasco, sofocando la rebelión con una eficiencia brutal que había reafirmado su dominio. Era más temido, más respetado y más poderoso que nunca. Pero en la quietud de la noche, cuando el eco de la violencia se apagaba, solo quedaba el recuerdo de una joven pianista cuya valentía le había recordado una parte de sí mismo que creía muerta. Había asegurado su mundo, pero había perdido el único destello de luz que había logrado penetrarlo. Clara terminó de tocar. La última nota de la fuga de Bach quedó suspendida en el aire, llenando el pequeño apartamento con una resonancia solemne. El silencio que siguió ya no era un vacío aterrador, se había transformado. Era un pacto no escrito, un lenguaje compartido a través de la distancia. Era la forma que él tenía de decir «estás a salvo» y la forma que ella tenía de responder «lo entiendo». La tormenta había pasado, dejando tras de sí una calma tensa y melancólica. Ya no esperaba su regreso, pero sentía su presencia en cada sombra protectora, en cada nota sombría, en el silencio prolongado que se extendía entre sus dos mundos como un puente invisible y eterno. Pasó un año de silencios, de sombras protectoras en la distancia y de una disciplina férrea que Clara canalizó en su única vía de escape y salvación, la música. El miedo se había transformado en fuerza y la melancolía en una profundidad que ahora impregnaba cada una de sus interpretaciones. Ya no era la estudiante asustada, sino una artista a punto de reclamar su lugar en el mundo. Aquella noche, el Auditorio Nacional de Música de Madrid la esperaba. El murmullo del público tras el telón era un monstruo benévolo, y el peso del vestido de concierto sobre sus hombros se sentía como una armadura forjada en la resiliencia. Estaba sola en el centro del escenario de su propia vida, y por primera vez en mucho tiempo, la soledad no le pesaba, le daba alas. Las luces la cegaron por un instante al salir al escenario. Caminó hacia el imponente piano de cola, una isla negra en un mar de expectación silenciosa, y el mundo se redujo a 88 teclas de marfil y ébano. Se sentó, ajustó la banqueta y dejó que sus manos flotaran sobre el teclado, esperando. No buscó un rostro en la multitud, no necesitaba hacerlo. Cerró los ojos y respiró hondo, convocando no el recuerdo de la oscuridad, sino la promesa que le hizo a su padre, la del poder sanador de la belleza. Sabía que esta actuación no era solo un debut, era la declaración final de su independencia, la prueba de que su espíritu, aunque magullado, jamás se había roto. Su mundo era este, y nadie podría volver a arrebatárselo. Entonces empezó a tocar. Eligió una sonata de Schubert, una pieza que navegaba entre la desesperación más profunda y la esperanza más luminosa.
Sus dedos, que una vez sirvieron copas en la penumbra, ahora danzaban con una autoridad y una ternura que silenciaron a la sala por completo. La música llenó el espacio, contando una historia sin palabras, la de una soledad opresiva, el estallido de un peligro inesperado, la tensión de una conexión prohibida y, finalmente, la aceptación de una pérdida necesaria. Cada nota era un recuerdo, cada silencio un eco de su ausencia. Mientras tocaba, se permitió recordarlo no como un monstruo, sino como el catalizador de su propia fuerza, el guardián oscuro que la había empujado a la luz, obligándola a salvarse a sí misma. En el clímax de la pieza, un pasaje de una intensidad casi dolorosa, su mirada barrió las butacas y ascendió hacia la oscuridad aterciopelada de los palcos superiores, los lugares reservados para el poder y el anonimato. Y allí, en el más discreto y sombrío de todos, lo vio. No era más que una silueta contra la luz tenue del fondo, una presencia inmóvil que absorbía la oscuridad a su alrededor. No necesitaba ver su rostro para saber que era él. El corazón de Clara no se aceleró. Al contrario, encontró un punto de calma absoluta en medio de la tormenta musical que sus propias manos estaban desatando. Él había acudido a su llamada silenciosa. Sus miradas se encontraron a través de la inmensa distancia, un puente invisible tendido sobre un abismo de mundos irreconciliables. Fue un instante eterno, una conversación completa sin una sola palabra. En la rigidez de su postura, ella no vio amenaza, sino el peso de sus pecados y un orgullo inmenso y contenido. Y en sus ojos, él no vio a la camarera vulnerable que había conocido, sino a una reina en su trono, inalcanzable y libre. Entonces él inclinó la cabeza, un gesto casi imperceptible, un eco de aquella primera noche en el club. Era un reconocimiento, una disculpa y una despedida. Y con la misma lentitud se retiró un paso, fundiéndose con las sombras hasta desaparecer por completo. La última nota de la sonata vibró en el aire, suspendida en un silencio sobrecogedor antes de que la sala estallara en una ovación atronadora. Clara se levantó e hizo una reverencia, pero sus ojos permanecían fijos en el palco ahora vacío. Él había cumplido su promesa, la había mantenido a salvo, incluso de sí mismo. Y ella, a través de su arte, le había ofrecido la única absolución que él aceptaría jamás. Su historia había terminado, pero la emoción que deja perdura, un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, un acto de protección puede ser la forma más pura de redención. Si este final te ha conmovido, dale a me gusta, compártelo y cuéntanos qué sentiste en los comentarios. Suscríbete para no perderte ni una sola alma que busca su luz, porque algunas almas no están destinadas a caminar juntas, sino a salvarse la una a la otra desde la distancia.